feminicidios, violaciones, maltrato hacia las mujeres, bullying también. Son cosas que están pasando. Es la realidad de nuestro país. Pero ¿qué hacemos para frenar esto? Tenemos que prevenir, tenemos que darles información a nuestros hijos. En el colegio, por ejemplo, ¿usted qué opina? Comience a debatir, por favor, ahí con los suyos, en casa, con los niños también, porque tenemos que estar alertas ante estas señales de violencia que están creciendo cada vez más. Es por eso que el presidente ha lanzado una propuesta muy interesante y vamos a ver cómo se la aplica. Para ello hemos invitado también a don Bartolomé Puma, viceministro de Educación Regular, que ya se encuentra con nosotros en estudios. Vamos a conversar a propósito de esta nueva materia. ¿Será así? El implementar la lucha contra la violencia en los establecimientos educativos. ¿Y por qué hablamos de este tema? Quiero mostrarles este video que refleja un poco el dolor que siente un niño, un menor de edad, cuando sufre maltrato. Viceministro, le pido que me acompañe a revisar también este video y luego conversamos. Queridos papá y mamá, mi tarea es hacerles esta carta. Quiero decirles que mi corazón está muy triste. Sé que están ocupados y cuando llegan a la casa vienen bravos y se desquitan conmigo. Juego fútbol en la sala y no recojo mi ropa, pero no me traten mal. Es que los gritos me asustan y lloro. No quiero estar más triste y por si no me vuelvan a pegar. Ayer me dolió mucho. Bueno. Ahí está, y tal vez usted en casa dice, maltraté a mi hijo, usted hace mea culpa también. O tal vez su hijo le comentó en algún momento, en el colegio me molestan, en el colegio me golpean y usted no hizo nada. Esté alerta, por favor, porque tenemos que cuidarnos entre todos y proteger a nuestros niños. ¿Cómo lo vamos a hacer, viceministro? Esta es una propuesta del presidente, ya hace algún tiempo se habló de ello. ¿Es incorporar una materia de lucha contra la violencia en el currículo escolar? Muy buenos días, Vania. Evidentemente es una preocupación social en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia, porque violencia, venga de donde venga, nosotros rechazamos en el Ministerio de Educación, porque no podemos, nuestros niños, nuestras niñitas en educación inicial, en educación primaria, en educación secundaria son frágiles, son fáciles tal vez de poder manejarlos, pero tenemos que hacerlo con el cuidado correspondiente como educadores. En ese marco nosotros como Ministerio de Educación, por ejemplo, estamos ya trabajando en los contenidos programáticos. Está ya la ley 348, la ley 548 del Código Niño, Niña, Adolescente y la violencia contra toda forma en las mujeres y en los niños. ¿Pero en qué momento se habla de esta ley cuando están pasando clases? Está en los planes y programas, o sea, los contenidos programáticos está en las manos del maestro y la maestra para que ellos puedan pasar las clases en sus habituales tareas educativas, tanto en educación primaria como también en educación secundaria. Pero además que esta gestión 2022 es el año declarado la despatriarcalización, sí. Y en la despatriarcalización también se habla, por ejemplo, la violencia, cómo entender la violencia contra la mujer, por ejemplo. ¿No? Entonces está también, pero esto no es que se ha venido trabajando desde hoy día, claro, o desde esta gestión, sino desde muchos años atrás, desde que salió la ley del 2013, por ejemplo, protocolos de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual. Esto, por ejemplo, del año 2019 ya se ha emitido y esto estamos trabajando en las unidades educativas. Nosotros estamos capacitando también a nuestros maestros y maestras para que puedan trabajar, implementar en las aulas, prevenir más que todo, porque nosotros tenemos que hacerlo desde educación inicial, desde los niñitos de kinder, que llamamos comúnmente, pero también en educación primaria, comunitaria y vocacional y en secundaria. Muy bien, entendemos que se está tratando de hacer o que ya empezó un trabajo de prevención, pero incluir una materia que sea en contra de la violencia dentro de los colegios, ¿esto es factible, viceministro? Eso no solamente el Ministerio de Educación tiene que trabajar. Todos
todos los ministerios, incluso los padres y madres de familia, los maestros y maestras, a través de los maestros urbanos, los maestros rurales, las organizaciones sociales, los militares, todo el Estado boliviano tiene que trabajar esto para poder tocar. Si amerita insertar como una materia dentro de la currícula, o solamente debemos llevar como contenidos programáticos. ¿Todavía está entonces en análisis? Estamos en análisis de poder profundizar este tema, porque nuestra realidad social nos está demostrando de que hay mucha violencia. Sin duda, sin duda. Y ayer lo decía el presidente, ¿no? Bueno, hace unos días más bien. Él ya dio la línea para poder implementar, modificar el currículo escolar. ¿Se puede? Exactamente. Incluso tenemos que trabajar con el Ministerio de Justicia, claro, y la transparencia institucional, para poder de que todos los sectores tenemos que consensuar si amerita tocar como una materia, entonces debe estar dentro de la currícula nacional. ¿Para eso se tendría que contratar a profesores en el área especializados? Para modificar esta situación tendría que haber un Congreso Nacional Educativo para poder, pero también estamos trabajando en ello nosotros. Estamos trabajando con ellos, porque tanto los maestros rurales como los maestros urbanos ya nos han pedido de que ya ha pasado casi 10 años de la implementación de la Ley 070, entonces seguramente hay que hacer algunos ajustes a la Ley 070, ¿no? Bien. El otro día asistíamos a una reunión de padres de familia, ¿no? Porque también tenemos hijos acá en el estudio. Sí. Bueno, y me llamó mucho la atención dos propuestas que hicieron los papás. Una mamá decía, ¿por qué no implementamos el año del respeto, por ejemplo? Y cada día el maestro tiene la obligación de hablar del respeto. Y así, ¿se puede? Pero claro, yo le demostraba aquí, dentro de lo que son el área de conocimiento, ciencias sociales, ciencias naturales, está hablando, tal vez habría que enfatizar en esos momentos nuestros maestros y maestras, la reciprocidad, el respeto, la solidaridad, todos esos valores está incluso en lo que es la ética, en lo que es la enseñanza de nuestros estudiantes, pero por ahí está faltando algo, enfatizarlo, resaltar en el momento con nuestros estudiantes en las unidades educativas. Claro, porque un profesor en matemáticas más se aboca a la materia tal vez, ¿no? Pero iniciar la clase con estas frases, con esta recomendación, contando algo, tal vez va a ser importante para los chicos. Otra de las propuestas de una mamá que se las transmito, decía, ya para nuestros hijos en el nivel secundario, ¿no se les debería empezar a hablar ya de las leyes? ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué pasa cuando un menor, un adolescente comete alguna infracción o algún delito? ¿Qué sucede, por ejemplo? ¿Sería bueno, sería oportuno, viceministro? No, mire, esto es de primaria. Bien. Educación primaria comunitaria y vocacional. Ya está insertado en los planes y programas de quinto y sexto año de escolaridad de educación primaria comunitaria y vocacional. Por ejemplo, seguridad ciudadana, violencia física, psicológica y sexual, tráfico de personas como formación en la cultura democrática. Está insertado en los planes y programas, pero nosotros como maestros tenemos que darle mayor valor, mayor preponderancia dentro de cuando estamos hablando de estos temas. Tenemos que resaltar con ejemplos, tenemos que darle muestras a nuestros alumnos de qué tenemos que mejorar, pero también eso viene de la disciplina y la responsabilidad. ¿De dónde vienen nuestros niños? De las familias. O nuestros estudiantes están llegando a las unidades educativas tal vez un poquito desligados. Más están nuestros hijos, nuestras hijas, están con los celulares. Ni siquiera no estamos dialogando en la casa, en la hora del almuerzo. En esos momentos son momentos en que uno tiene que poder dialogar, conversar. ¿Qué está pasando en su vivir cotidiano de nuestros estudiantes? Claro, y llama la atención, viceministro, la cantidad de casos, las cifras, por ejemplo, donde también están involucrados menores de edad, 16, 15 años, 17 años. Son menores que están involucrados en hechos de violencia sexual, hasta de asesinato, viceministro, y este tema preocupa. Que conozcan las normas, que conozcan que existen sanciones también para ellos, ¿no sería vital? Es fundamental. Como le decía, está insertado en primaria, como también en secundaria, la ley 045 sobre discriminación, la ley 348 sobre
rechazo a toda forma de violencia. Está la ley 548, Código Niño, Niña, Adolescente. Está la ley Tráfico y Trata de Personas. Están las leyes, incluso tan actualizado que habla del censo 2022, que se va a llevar esta gestión. Entonces, habla muchas cosas importantes que está relacionado con nuestro vivir cotidiano, pero nuestros maestros y maestros tienen que poner mayor énfasis en estos temas que son de mayor importancia para nuestra sociedad boliviana. ¿Cómo estamos con los temas o los casos de bullying? Porque según los padres de familia, esto está aumentando. Puede ser, mire, nos ha traído nomás un resquebrajamiento la pandemia, primero el golpe de Estado, ¿no?, de la gestión 2020, pero después también le aumentó la pandemia, donde hubo un divorcio tal vez entre el estudiante y los maestros y maestras, porque recién nuevamente nos estamos readecuando a la vida después, no post pandemia, porque todavía no ha concluido, no se ha ido la pandemia, por lo tanto estamos trabajando todavía en esa fase de que nuestros estudiantes un poco más rebeldes, un poco más, por ejemplo, cuando le pregunta el maestro, me dicen directo al celular, o sea, al facilismo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que ir trabajando desde las unidades educativas en nuestro país. Y ojo, papás, mamás, por favor, no solamente son los varones, también hemos escuchado casos de que, por ejemplo, las niñas, las chicas, les hacen algo a sus compañeros y se escudan y dicen, soy mujer, no me van a hacer nada, a ti nadie te va a creer. Cosas como esas no podemos tolerar, porque también hay maltrato y bullying hacia los niños, ojo, en los colegios. Aprovecho su visita ya para cerrar, viceministro, por favor, vacaciones de invierno, reitérenos la fecha de inicio. ¿Estas pueden ampliarse si es que el frío recrudece más o no? Bueno, el descanso pedagógico está planificado tal como ha indicado nuestro hermano ministro, del 4 al 15 de julio. Bien. Y eso vamos a respetarlo a nivel nacional, porque también a nivel nacional más o menos esa temporada es el invierno crudo, y por esa situación y no vamos a ampliar. No. Eso estamos seguros. ¿Por qué? Porque ahora podemos trabajar en la modalidad a distancias en caso de que el frío se mantenga, principalmente en La Paz, Oruro, Potosí, donde el invierno es sumamente crudo, y entonces lo que hemos diseñado de que si se mantiene el frío en los departamentos, en los 3 o en los 9 departamentos, podemos trabajar en la modalidad a distancia. Entonces, el descanso pedagógico solamente 2 semanas. Hay muchos papás que no están de acuerdo con esta propuesta, ¿no? No quieren, ellos dicen ya una semana más que se queden en casa o que no pasen clases. Sí, por eso nosotros vamos a mantener solamente las 2 semanas que está previsto, del 4 al 15 de julio. Ni siquiera para analizarlo, viceministro. Lo veremos, bueno. Va a depender también de los reportes que tengamos de Senami, del Ministerio de Salud y Deportes, porque siempre trabajamos de manera coordinada con estas instituciones. ¿La siguiente semana pueden incluirse otros departamentos al horario de invierno o no? Estamos en ese análisis. El día de ayer hemos tenido reunión con Senami, con el Ministerio de Salud y Deportes. Estamos en ello, por ejemplo, hoy día un surcito ha llegado a Santa Cruz, Beni y Pando. Estamos analizando de cómo está la proyección, por ejemplo, a partir del 23, muy posiblemente vamos a ingresar con los valles y el oriente boliviano. Muy bien, lo escucharon entonces, estamos en este contacto a nivel nacional. Atención en Santa Cruz, el oriente prácticamente, y también Cochabamba, Sucre y otras regiones. Es posible que desde el 23 ingresen ya a un horario de invierno también con media hora de tolerancia para los estudiantes. Viceministro, que tenga un buen día. Muchas gracias, Vania, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Seguimos.